Hola Odulopers, soy Luis Ochoa y en este video hablaremos de restricciones o constraints en los modelos de Odoo. Esto nos permitirá que la información de nuestros registros se mantenga íntegra y funcional. ¡Comencemos! Las restricciones o constraints nos ayudan a asegurar que los datos de nuestros registros siempre tengan sentido para la lógica de negocio. En el video anterior validamos acciones, como vender o cancelar una propiedad. Pero los constraints se enfocan directamente en los datos que usamos al crear o editar registros. Cuando los datos no respetan una restricción, arrojamos un validation error explicando el problema. Por ejemplo, en nuestro módulo de bienes raíces no queremos propiedades con un precio esperado de 0 o negativo, ya que el negocio está en vender las propiedades, no regalarlas. Por aquí vemos cómo aparece el validation error cuando intentamos guardar una propiedad que no respeta esa restricción. Y por aquí la vamos a ver de nuevo por el precio negativo. En Odoo hay dos tipos de constraints. Unos son los constraints SQL que les recomiendo usar siempre que sea posible, porque tienen un mejor rendimiento y existen tal cual en la base de datos SQL, así que se validan siempre. Sin embargo, están limitados a expresiones lógicas sencillas y a constraints de tipo tabla. Les dejamos un link a la documentación de PostgreSQL para que conozcan más de los constraints y su sintaxis. Para agregarlos en un modelo de Odoo, declaramos el atributo privado SQL-constraints. Su valor será una lista con tuplas de 3 elementos. El primero es un nombre para el constraint que debe ser compatible con SQL. El segundo es tal cual el constraint de tipo tabla. Recuerden el link que les mencioné hace un momento. El tercero es un mensaje de error que verá el usuario cuando intente guardar datos que no respeten la restricción. Cuando necesitamos evaluar condiciones más complejas, podemos usar constraints de Python, que son menos eficientes en comparación, pero soportan condicionales y cálculos, porque se hacen con métodos en el modelo. Estos constraints no existen en la base SQL, así que no se validan si insertamos o editamos registros directamente desde ahí. Debemos agregarle al método el decorador api.constraints y le daremos una lista de campos, muy parecido a cuando hicimos los campos calculados. Cuando uno o más de estos campos cambian, correrá el método. Aquí solo podemos enlistar campos simples, es decir, que pertenezcan directamente a este modelo. No podemos poner aquí campos de un many to one, por ejemplo. Además, este constraint solo se validará cuando editemos registros directamente desde la interfaz de Odoo. Iterando sobre cada uno de ellos, si encontramos al menos un registro que no respete cierta lógica de negocio, vamos a arrojar un validation error como vemos por aquí. En este ejemplo, básicamente impedimos que los usuarios creen registros con una fecha de fin anterior al día actual. Para ver todo esto en acción, vayamos a la demo. Muy bien, Odulopers, comencemos con constraints para que nuestras propiedades no tengan precios negativos. Hay muchos ejemplos en el código estándar, basta con buscar SQL constraints y los encontrarán. Volviendo a nuestro código, abrimos el modelo de propiedades y ponemos el atributo SQL constraints antes de nuestros campos, para que esté cerca de los otros atributos privados name y description. Queremos que el precio esperado o expected price no pueda ser 0 ni menor. Ponemos como nombre check expected price separado por guiones bajos, que es check y luego el nombre del campo. Luego ponemos un constraint para tablas de tipo check con la expresión booleana expected price mayor a 0. Y finalmente un mensaje para los que no respeten esta regla. Agregaremos otro constraint para el precio de venta o selling price. Aquí permitiremos el valor 0 porque será el que tengan todas las propiedades donde aún no hayamos aceptado ninguna oferta, pero seguimos sin querer precios negativos. Ahora vamos al modelo de tags porque no queremos dos o más etiquetas con el mismo nombre. El cambio más importante aquí es en el constraint para tabla, ya que este será de tipo unique. Si enlistamos aquí dos o más campos, hay que separarlos por comas, tal y como haríamos en SQL. Y aquí sí sería válido que un solo campo repita valores. Solo sería única en valores la combinación de todos los campos que pongamos. En este caso, solo queremos validar que el nombre sea único, así que ponemos solo este campo. Guardamos los cambios y corremos Odoo. Como vemos, tenemos aquí un error. Nos dice que no se pudo agregar el constraint para precios esperados mayores a 0. Esto es porque yo antes puse un precio esperado negativo en una propiedad para mostrarles que si esto les pasa a ustedes, tendrán que actualizar todos los registros existentes que no cumplan con la restricción. Esto incluye registros archivados, ya que para SQL son como cualquier otro registro. Es Odoo quien los interpreta como archivados gracias al campo active en falso. Como el error no nos impide correr Odoo, vamos a corregir aquí la propiedad que tiene precio negativo.
Ahora cerramos el proceso que habíamos corrido de Odoo y lo corremos nuevamente. Vemos que ya nos sale el error, así que refrescamos, intentemos ponerlo otra vez como negativo y voilà, aparece un validation error con el mensaje que escribimos que nos dice que los precios esperados deben ser mayores a 0. Ahora vamos a un ejercicio. Vale, ahora si intento crear una oferta con un precio 0 o menor, como estoy haciendo en este momento, vemos que aparece un validation error que no nos lo permite. Esto también pasa si intento crear un nuevo tipo de propiedad, pero con un nombre que ya existe. El ejercicio es que implementen los constraints necesarios para conseguir esto. Intenten unos 5 minutos. ¡Mucho éxito! Muy bien, Odulopers. En el modelo Property Type, el constraint unique es casi idéntico al que hicimos para tags, solamente cambia un poco el mensaje. En las ofertas hacemos este constraint de tipo check para el campo price, que también es muy similar a los que hicimos hace un momento. Ahora veamos cómo hacer constraints más complejos. Por ejemplo, queremos que el precio de venta de una propiedad nunca sea menor al 90% del precio esperado. Así que hacemos este método con el decorador api.constraints y enlistamos los campos involucrados en esta restricción, que son precio de venta y precio esperado, de la misma forma que lo hacemos con las dependencias en un campo calculado. Es buena práctica empezar el nombre de estos métodos privados con la palabra check. Pero no es buena práctica comparar valores de punto flotante directamente en expresiones booleanas, ya que a veces podríamos obtener resultados inesperados. Es mejor en su lugar usar funciones como floatCompare o floatE0, que se importan del paquete floatUtils, como vemos aquí en la línea 3. En este caso solo usaremos floatCompare. Como ejercicio les invito a buscar la definición de esta función y leer su documentación o docstring que aparece al inicio. Volviendo al método, vamos a multiplicar expected price por 0.9 para obtener este 90% y lo vamos a comparar con el valor que tengamos en selling price. En caso de que selling price sea menor a este cálculo, vamos a lanzar un validation error explicando por qué no podemos proceder con este cambio. Si leen la documentación de esta función, verán por qué estamos comparando el resultado de la misma con -1. Mientras tanto, guardemos los cambios y corramos Odoo. Como vemos, esta propiedad tiene un precio esperado de 500,000, así que intentemos crear una oferta por mucho menos. Hasta ahora todo bien, pero si intentamos aceptarla, voilà, aparece un validation error explicando que el precio de venta no puede ser menor al 90% del precio esperado. Esto es todo por este video. Mucho éxito y nos vemos pronto.